It's been a hard day's night, and I've been working like a dog. It's been a hard day's night. The Beatles, considerada la mejor banda musical de la historia por muchos. Fue un grupo de música de los años 60 creado en Liverpool, Inglaterra, inicialmente por John Lennon, Paul McCartney, George Harrison, Stuart Sutcliffe y Pete Best. En sus inicios, ellos construyeron su reputación dando shows en clubs de Liverpool y Hamburgo durante 3 años, pero no fue hasta 1961 que Stuart Sutcliffe, que era el bajista en ese tiempo, se fue a vivir con su elfa. Un año después, en 1962, Pete Best, que era el baterista en ese tiempo, sería reemplazado por Ringo Starr. En este año sería donde finalmente el famoso Cuarteto de Liverpool sería formado. Para mí, una de las razones de las que hace que The Beatles sea la mejor banda que existe es que ellos podían crear canciones con distintos temas, ya sea desde canciones de amor hasta canciones donde describían la vida de un adolescente que mataba gente con un martillo, y siempre sus canciones eran éxitos. Pero la razón más importante por la que ellos son considerados unos dioses fue la forma de cómo influenciaron a la sociedad, de cómo ellos tenían poder sobre todos en esa época, y aprovecharon eso y revolucionaron la cultura general, y más importante para mí, la música. Integrantes. El primer integrante y pues el primer líder de The Beatles fue John Lennon, Papi Lennon. Nacido el 9 de octubre de 1940, él tocaba la guitarra, era guitarra rítmica y de vez en cuando ahí tocaba la armónica en varias canciones. Después sigue Paul McCartney, que nació el 18 de junio de 1942 y que actualmente sigue vivo, no como John, que murió en 1980. Y pues él era el bajista en los Beatles y actualmente también sigue tocando y toca bien perrón. Después tenemos a Ringo Starr, que nació el 7 de julio de 1940 y él era el baterista en la banda. Y ya por último, pero no menos importante, tenemos a George Harrison, que nació el 24 de febrero de 1943 y ya murió en el 2001, pero él era el guitarrista melódico, o sea, el guitarrista el chido de la banda. Y pues bueno, todo, todo tiene un final y pues The Beatles se separaron en 1970 por muchas razones. Una de ellas fue la muerte de su representante Brian Epstein, que pues fue algo muy duro para ellos porque si no fuera por él ellos no serían quienes fueron. Y pues también ya por las cosas que hacía Yoko Ono, que era la elfa de John, era muy, sí, bien cerda. O sea. Y pues también un poco entre sus egos ya estaban medios para saber quién era el mejor y pues todo influyó. Durante toda su carrera, The Beatles sacaron 13 álbumes oficiales. El primero, que fue Please Please Me, With the Beatles, que fue su segundo álbum, A Hard Day's Night, que fue su tercer álbum, del cual también sacaron una película, Beatles for Sale, que fue su cuarto álbum. Después de este fue Help, que fue su quinto álbum, del cual también sacaron una película. No fue hasta Rubber Soul que The Beatles evolucionaron musicalmente y comenzaron a escribir canciones con mayor significado. Después de este, The Beatles crearon Revolver, que fue un álbum en el que introducieron instrumentos psicodélicos. Después de este sigue... Uff... Sigue El Santo Grial. Sigue el álbum que cambió todo y que es considerado el mejor álbum de la historia, Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, mi álbum favorito. Después de esto, The Beatles crearon Magical Mystery Tour, que fue su álbum número 9, del cual también sacaron una película que fue un asco. Luego continuaron y crearon el álbum blanco.
Después de estos 10 álbumes, The Beatles quisieron crear una nueva película, pero para innovar y no ser un fracaso como lo que fue Magical Mystery Tour, que era una película animada, del cual sacaron un soundtrack que fue como considerado también su álbum número 1. Después sigue el Abbey Road, que fue el último disco que grabaron oficialmente y que es uno de mis favoritos. Y pues ya para finalizar con sus álbumes, The Beatles sacaron Let It Be, que pues más bien es un recopilatorio de sus fragmentos que han tenido, pero este tiene una historia rara porque fue grabado antes de Abbey Road, pero lo lanzaron después de Abbey Road. A ver, ¿qué opinas sobre las canciones de los Beatles? Que tienen varias canciones que te hacen reflexionar y la verdad, canciones muy bonitas. ¿Algo que quieras decir? Pues que les recomiendo escuchar mucho esa música porque es un poco más de cultura y muy buena música, la verdad. Dime los 4 integrantes de los Beatles. Pink Floyd, Martín Pérez, Continúa. Sí, Martín, tú dime quién creas que son. pues, eso no vale, tú solo me quieres humillar. Es obviamente John Lennon, Paul McCartney, Ringo Starr y George Harrison. Muy bien. Pues han dominado la música durante estos últimos 50 años, pero cuando eran banda pues dominaron lo que son los 60s, todo el mundo, empezando por Inglaterra y terminando por Estados Unidos. 10 canciones, pues desde las primeras Love Me Do, I Wanna Hold Your Hand, aunque sea un cover, la de Norwegian Woods, me gusta mucho la del soundtrack de Yellow Submarine, la de Hey Bulldog, de Sgt. Peppers, una muy buena podría ser She's Leaving Home. Obviamente la obra maestra de In the Life. Luego podríamos pasar a Magical Mystery Tour, que me gusta mucho la de Baby You're a Rich Man, la de Penny Lane. Luego Abbey Road, me encanta mucho la de Golden Slumbers o la de Something. Y con Let It Be me encanta la de Across the Universe, yo creo que es mi favorita de todo el disco. Pues primero que nada empezaron como cualquier otra banda, podríamos decir, como cualquier otra banda de chicos que se puedan imaginar, los Beach Boys, los Backstreet Boys, ahora One Direction, los CD9. La diferencia es que no se quedaron atascados en los mismos ritmos, las mismas instrumentales que del principio, luego fueron avanzando. Por ejemplo, en Revolver y Sgt. Peppers dieron un gran salto de lo que eran de los Beatles, porque empezaron a utilizar orquestación, instrumentos, ¿cómo se podría decir? Tipo hindúes, arreglos de estudio más complicados para su época. Y eso, por ejemplo, no les permitía hacer conciertos. Aparte de que se habían hartado de que las fans fueran a gritar en vez de escuchar su música. Y siguieron avanzando y avanzando, siguieron progresando hasta llegar a Abbey Road, que fue el último disco así como digamos oficial, en el cual se podía notar que si hubieran seguido un poco más de tiempo los Beatles hubieran hecho cosas mucho más impresionantes, pero pues como todos saben terminó desintegrándose y de ahí se sacó el disco de Let It Be, que es como una recopilación de los últimos fragmentos de canciones que encontraron
pues cuando ya se separaron y los reunió su manager y su todo, el quinto Beatle, George Martin. Pues cuando empezaron, solamente te quiero decir que hicieron un gran cambio totalmente en Estados Unidos. La vez que llegaron a hacer su primer concierto en Estados Unidos fue un antes y un después, porque la gente empezó a cortarse el pelo como ellos, así tipo honguito. Sus discos se vendieron como nunca antes, como ninguna otra banda había hecho antes. Gente con playera de los Beatles, gente, y empezó, por ejemplo, lo que nunca se había dado antes, que fue la Beatlemanía, que era ya obsesión por los integrantes de la banda. Lo que pues, se podría decir, por ejemplo, ahora las fans de Justin Bieber, ¿cómo se llaman? Las Believers, creo. Pues las primeras Believers del mundo se podría decir que eran las Beatlemaníacas, que iban corriendo por los Beatles para alcanzarlos en sus conciertos, cuando salían del avión. Imagínense que eso era los 60s, no había todavía ni redes sociales, los teléfonos todavía eran muy viejitos, eran muy arcaicos, los teléfonos celulares creo que todavía no habían salido, las computadoras personales obviamente tampoco. Imagínense toda esa popularidad y sin nada de lo que tenemos ahorita casi. Entonces, eso es de antes, y de ahora, pues se sigue conservando, obviamente en menor cantidad, pero se sigue conservando. Help, I need somebody help, not just anybody help. Entonces la influencia de los Beatles actualmente sigue presente porque se sigue pasando generación tras generación, todos los conocimientos, los gustos. Por ejemplo, yo, todos los discos, todos los conocimientos, todos los libros, todo lo que sé de los Beatles se lo debo a mi padre. Y, por ejemplo, de pequeño me acuerdo que yo quería tener el pelo como Paul McCartney, quería ser Paul McCartney. O también me empezó a gustar la guitarra porque quería tocar como John Lennon o como Ringo. Entonces todavía siguen influenciando. Es más, por ejemplo, mi profesor de guitarra me dijo que él decidió dedicarse a la música desde que escuchó el disco de Sgt. Peppers, porque le pareció que era algo muy bonito lo de la música, innovar, meter tus propias ideas. Y pues sí, yo siento que los Beatles todavía siguen presentes en la sociedad actual, en menor medida que antes, pero sí, todavía siguen. Pues literalmente ellos dieron el paso entre el rock and roll al rock, y al rock progresivo también igualmente, y mucha música pop. Es más, sí, admito que los Beatles al principio eran muy rock and roll y pop. También algunas canciones obviamente son pop, por eso actualmente todos los que les guste el pop se lo deben de ver a los Beatles. Los que les gusta el pop rock como Coldplay igualmente se lo deben a ellos. Hasta es más, un poco del hard rock se lo deben a ellos. Y a los que les gusta el rock progresivo o el psicodélico igualmente se lo deben a ellos. Muchas ramas de la música se guiaron desde que los Beatles empezaron a sacar más que nada sus últimos discos, o bueno, la mitad de su carrera, desde Sgt. Peppers para adelante, porque, como dije antes, empezaron a innovar y empezaron a meter sus propias ideas, y George Martin no le parecía mala idea, es más, los apoyaba,
Y él también era una parte muy importante de la banda porque daba ese tipo de logística que los hacía tan diferentes en cada álbum. Es una afirmación muy fuerte porque decir la mejor banda, pues obviamente también es meterse con los gustos, pero objetivamente yo creo que sí es la mejor banda de todos los tiempos porque, como he repetido muchas veces, han innovado, han guiado, han hecho cambios bastante grandes en la sociedad, hasta en esos recónditos años 60 que, como les digo, todavía no había nada de lo que hay ahorita como para que se hicieran famosos. Simplemente fue su música que pegó, su innovación y eso, y igualmente pues sí, yo creo que es la mejor banda de todos los tiempos. Recientemente asististe al concierto de Paul McCartney el 28 de octubre. Sí, así es. ¿Y cuál fue tu opinión acerca del público que asistió al concierto? Pues que realmente se sentía la energía de que todavía les gusta a muchas personas, casi todo el estadio Azteca, no sé cuántas sean, creo que son 80,000 personas. Imagínense que había 60,000 personas cantando al unísono de las canciones de Paul McCartney y de los Beatles. Obviamente uno como fan se siente con toda esa energía y le da para cantar durante 2 horas seguidas. Y recordemos que Paul tiene 72 años, creo que sí, 70, 72, 71. La cosa es que ya está muy viejito y se echó 2 horas de concierto sin pausa y luego unas 4 o 5 canciones creo al final. Y pues sin ninguna pausa, sin tomar agua ni nada. Mientras los artistas actuales, los reggaetón, los de pop, los de rap, los que ustedes quieran, a las 3 canciones ya se cansaron, van, toman agua y regresan. Se cansaron, van, toman agua y regresan. Y pues sí, el concierto fue una maravilla. Creo que será el mejor concierto de mi vida. Y es todo lo que puedo decir. Ya voy a hacer como si tú estuvieras ahí. Ok. Recientemente... ok. Recientemente asististe al concierto de Paul McCartney el 28 de octubre. ¿Esto es cierto? Sí, así es. Muy bien. ¿Cuál fue tu opinión acerca del público que asistió a ese concierto? Pues que mi teoría no estaba en lo correcto. Ay, estoy bien tonto, es al revés. Quita eso. Recientemente asististe a un concierto... ¿Qué? Ok. Corte. Recientemente Recientemente asististe al concierto de Paul McCartney este 20... ¿Qué pues? Todavía tengo esperanzas. Espérate. ¡Ah! Todavía tengo esperanzas de salvar a este mundo del reggaetón. Que Dios se apiade de sus almas, hijos de su... Bien. ¿Algo que quieras decir? Pues que gracias, Cross, por invitarme a se me fue. ¿Entrevista? Ya, quítalo. ¿Entrevista? Sí, entrevista. ¿Qué? ¿No lo vas a cortar? No, ¿Por qué no? porque esto va para los bloopers. Ay. A ver, blupéame esto.